Bueno, planteamos un nuevo problema para un poco fijar los conceptos de lo que es la, la resolución de circuitos con diodos cuando tenemos un- una variable temporal, un componente dinámico. Entonces tenemos el diodo que está conectado mediante una resistencia de 1000 ohmios a una fuente de tensión de 5 voltios. Esto sería el circuito de polarización, que es el que lo pone en el punto de trabajo. Este diodo vendría dado por estas características que son típicas de un diodo de silicio. Tau t es el tiempo de transición de los portadores a lo largo de la estructura del diodo, 30 nanosegundos. I sub 0 la corriente inversa, 10 a la menos 12 amperios, NVT a 30 milivoltios, la tensión de built-in 800 milivoltios y la capacidad ZJ0 de 50 femtofaradios. Por otro lado, está conectado mediante un capacitor de 10 microfaradios a una resistencia también de 1000 ohmios y a una fuente de tensión que son con una amplitud de 2 voltios 2 por coseno de omega t, donde omega es la frecuencia angular de 10 a la 5 por segundos a la menos 1. Esto sería el enunciado y estoy interesado en conocer cuál es la corriente que pasa por, ¿no?, el I sub d, la corriente, y también la tensión que yo tengo en mi diodo. Esto sería el objetivo, tanto tensión como corriente, en función del tiempo, porque aquí hay una señal que depende del tiempo, de estas dos magnitudes. Bueno, lo primero de todo será analizar, puesto que tenemos dos fuentes que además me operan en dos frecuencias distintas, esta a 10 a la 5, esta segunda fuente a la frecuencia 0, pues tengo que resolverlo por superposición. Al resolverlo por superposición, pues tendré en cuenta primero el circuito de frecuencia 0. Segundo, tendré en cuenta el circuito de frecuencia 10 a la 5. Lo hago en este orden porque el circuito de polarización me dará los parámetros del diodo. El diodo es un elemento no lineal. Si quiero aplicar superposición, primero tendré que saber en qué régimen está operando, linearizaré sobre este régimen y luego aplicaré superposición con la segunda fuente. Si no, no podría aplicar superposición. Entonces el orden de las fuentes que yo seleccione para resolver este sistema, si bien en un circuito lineal da igual, puedo elegir una u otra en el orden que sea y luego sumo las soluciones. Ese es el concepto de superposición. Aquí no, aquí tengo que primero solucionar el circuito de polarización que me indica cuál es el régimen de este diodo, en qué punto se encontrará, ¿no? Y luego me voy al componente temporal, en donde sustituiré el diodo por su modelo linealizado alrededor de ese entorno de polarización. Entonces, primero de todo, circuito que yo tendré que es el circuito de polarización. Aquí yo tengo un condensador cuya capacidad es 1, o cuya impedancia capacitativa es 1 entre J omega C. Omega es la frecuencia a la cual me oscila la fuente que es el estímulo de mi sistema en este caso. Como la frecuencia 0, como la frecuencia de esta fuente es igual a 0, podemos decir que esta impedancia es infinita. Por tanto, si la impedancia es infinita, infinitos ohmios, eso indica circuito abierto. Por tanto, está desgajado de este circuito de aquí, por este condensador, que lo que hace es desacoplar el circuito de polarización de, del estímulo de tensión oscilante. Vale. Recordamos que, como dijimos en un vídeo anterior, esto no es resoluble analíticamente, necesito un modelo lineal para el diodo. Entonces, recuerdo el modelo lineal para el diodo.
Vamos a utilizar un modelo en el cual la corriente, ¿no? Aquí estaríamos poniendo corriente en función de tensión. La corriente es 0 hasta V sub D y luego la corriente se dispara, ¿no? Tengo una fuente de tensión de valor VB, ¿no? Limita esa posible tensión a lo que sube. Para saber cuál es el posible valor de VD, tendríamos podríamos usar esta fórmula de aquí. Log es el logaritmo neperiano, NVT son los 30 milivoltios y 0 es 10 a la menos 12 amperios y la I mayúscula sería el orden de magnitud que yo espero estar utilizando en mi sistema. Como las fuentes son del orden de los voltios y las impedancias son del orden de kilo ohmios, pues vamos a utilizar una I del orden de 10 a la menos 3 del miliamperio. Por lo tanto, V sub D será más o menos 0,62, utilizaremos 0,6, que es uno de los valores típicos de VD para un diodo de silicio. Por tanto, V sub D es 0,6 y recordamos cómo soluciono esto. Hago una suposición de la zona de operación, si estoy en esta zona de corte o en esta zona de operación en directa. Vamos a suponer que estamos en directa y si no encuentro ninguna contradicción, quiere decir que estamos en la zona correcta. Por tanto, aquí tendremos 0,6 y por tanto la corriente será 4,4 miliamperios. 4,4 miliamperios, que será I de Q. No hay ninguna contradicción, la corriente entrará, ¿no? Es decir, estaríamos 4,4. Estamos sobre la línea, no hay contradicción. Una posible contradicción hubiera sido, por ejemplo, que esta corriente fluyera en sentido contrario, que fuera negativa. Es decir, si mi punto de coordenadas tensión corriente está dentro de mi curva, quiere decir que no hay contradicción y que he acertado en el régimen de operación. Por tanto, estamos en el régimen de operación de directa. Y ponemos que la I de Q será igual a 4,4 miliamperios y la V de Q es 0,6. Bueno, 0,62, pero aproximamos 0,6. 0,6 voltios es V de Q. El punto quiescente, el punto de trabajo. El siguiente punto será analizar cuál es el condensador interno y cuál es la resistencia, cuál es el modelo de pequeña señal de este diodo. El modelo de pequeña señal es una resistencia R sub D y un condensador C sub D, que es el condensador transitorio más CJ. Evaluados en el punto, ¿no? Evaluados en la tensión igual a V de Q, que es 0,6. Para eso, pues, C sub T pues será tau T y 0 por E elevado a V entre V3 entre NVT, y esto venía a partir de la derivada, ¿no? Es decir, esto es la derivada de la corriente, de la carga respecto a la tensión, de la carga que yo tengo en las zonas neutras del diodo. Está explicado en un vídeo anterior, y esto me da del orden de 0,48 nanofaradios. El siguiente es CJ. CJ pues será CJ0 dividido por raíz cuadrada de 1 menos V de Q entre VBI. ¿Se ve? Tenemos CJ
0 entre raíz 1 menos v de q entre v de i. A partir de los valores que tenemos, nos da un valor de 0,1 pico, si no me he equivocado, de 0,1 picofaradios, que es mucho más pequeñito que esto, es 0,48 nanofaradios, por tanto, este capacitor será 0,48 nanofaradios. El segundo punto es el valor de R sub D. El valor de R sub D vendrá dado, ¿no?, por el inverso de la derivada de la ID respecto de V en el punto de trabajo. Y esto era igual a NVT dividido por I0 por E elevado a V entre VT, entre NVT. Y esto me da 62 ohmios. Teniendo en cuenta que esta V que tenemos aquí teniendo en cuenta que esta V que tenemos aquí es igual a V de Q, ¿no? Esta es la expresión de RD que está en las transparencias, ¿no? Y es coger los valores, sustituir y me da 62 ohmios. Por tanto, una vez que ya tenemos el valor de RD, 62 ohmios, y el valor de la capacidad, que son 0,48, nanofaradios, pues nos vamos a lo que es el circuito que me queda por resolver, que es el siguiente. En este caso, cortocircuitamos el circuito, la fuente que hemos considerado antes, y consideramos esta, que antes estaba como cortocircuito. Lo que pasa es que no salía porque aquí teníamos un circuito abierto, porque la impedancia era infinita. Entonces, ahora tenemos una fuente de tensión, cuyo fasor es 2, una resistencia, que es 10 a la 3, un capacitor, que tiene una impedancia de 1 entre J omega C. Como omega es 10 a la 5 y C es 10 microfaradios, esto me da menos J. Por lo tanto, más o menos 10 a la 3 más menos J, esta impedancia global más o menos es igual a 10 a la 3. Por lo tanto, este capacitor ahora opera como si fuese un circuito. Estamos haciendo que 10 a la 3 menos J más o menos es 10 a la 3. Por lo tanto, tenemos aquí un condensador que opera como un circuito cerrado. Aquí tenemos 10 a la 3, el modelo de RD, un capacitor que será mucho más grande que esta resistencia de 62 ohmios, por tanto podemos poner como un circuito abierto, es decir, si calculamos la impedancia de C sub D, 1 entre J omega CD es mucho mayor que los 62 ohmios, ¿no? El valor absoluto es mucho mayor que 62 ohmios, por lo tanto, en paralelo queda con un circuito abierto y luego la resistencia de 1 kilo ohmio. No sale esta fuente porque está cortocircuitada, por tanto está conectada a tierra. Está conectado así. Y por aquí me pasará la ICC. Y en el siguiente vídeo acabaremos este ejercicio.